tanto Donald Trump como Hugo Chávez como Pablo Iglesias utilizan una metodología de marketing inspirada, por sorprendente que parezca, en la filosofía marxista, y hoy, en estos 15 minutos, vamos a aprender cómo funciona y cómo la podemos utilizar para crear nuestro propio producto político. Bueno, es que me pone un poco nervioso hablar sentado. Bueno, yo no sé si realmente estamos divididos entre gente que le gusta el libre mercado y gente que no, pero sí que hay una realidad. A la gente que no le gusta el libre mercado, normalmente suele ganar elecciones más y suele vender mejor sus ideas. De hecho, sí, vale, todos los que estáis aquí ya sé que tenéis las mejores ideas políticas, que el libre mercado es fantástico, pero resulta que Pablo Iglesias en España estuvo a punto de ganar las elecciones y al final se ha quedado como el tercer político más influyente de España, y en Estados Unidos Donald Trump sí que ha ganado las elecciones, y no vamos a hablar ya de otros países como Venezuela con Hugo Chávez. Todos estos tres ejemplos no les he elegido al azar, tienen algo en común. Ambos, o sea, los tres, han sido capaces de crear un producto político. Porque el problema no es que haya una batalla de ideas, no hay una batalla de ideas. Realmente lo que hay es un mercado de ideas donde cada uno ofrece un producto y el más competitivo es el que se lleva al mayor número de consumidores, en este caso de votantes. Entonces, tanto Donald Trump como Hugo Chávez como Pablo Iglesias utilizan una metodología de marketing inspirada, por sorprendente que parezca, en la filosofía marxista, y hoy, en estos 15 minutos, vamos a aprender cómo funciona y cómo la podemos utilizar para crear nuestro propio producto político. Entonces, bueno, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuándo creéis que es el momento idóneo, la ventana de oportunidad, para empezar vuestra propia revolución populista? ¿Cuándo diríais que es el momento perfecto, si fuerais Donald Trump o Pablo Iglesias, para empezar vuestra campaña electoral? En crisis, ¿no? Más o menos todo el mundo estáis de acuerdo, en crisis. Sin embargo, la crisis financiera en Estados Unidos empezó en el año 2008 y Donald Trump ganó las elecciones 8 años más tarde, en 2016. Y aquí en España, con Pablo Iglesias, justo surgió en el momento en el cual España empieza a crear empleo. De una forma lenta, pero justo en el momento en el cual habíamos salido de lo más gordo de la crisis. Incluso Adolf Hitler, en Alemania, ganó las elecciones en 1933. Y la hiperinflación en la República de Weimar empezó en los años 20. Es decir, que el momento populista no es la crisis, sino después de la crisis, cuando el país empieza a crecer. Y os preguntaréis, ¿por qué? Y aquí es donde llega la primera lección del día de marketing marxista. La diferencia es que es puro marketing, no vamos a hablar de marketing. La diferencia entre tener un problema y tener una putada. ¿Se puede decir putada? ¿Me dejáis? Vale. Una putada es distinto de un problema. Una putada es una cosa que no nos gusta, pero que no podemos cambiar. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Vamos a meternos atrás en el tiempo y vamos a imaginarnos a un fulano que viviera en Écija en el siglo XVII. Vamos a imaginar que se llama Eusebio y vive en Écija. La esperanza de vida de Eusebio es de 45 años. Y durante esos 45 años va a ver cómo uno o dos de sus hijos mueren por alguna causa natural, disentería, viruela, etc. La mayor parte de sus inviernos va a tener hambre, porque había hambrunas en aquella época, había malas cosechas. Sin embargo, ¿habéis oído hablar alguna vez de una revolución marxista en el siglo XVII? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo alrededor de Eusebio está igual de jodido que él. Todo el mundo tiene hambre, todo el mundo ve cómo se mueren sus hijos. No saben la diferencia entre ser pobre y ser rico porque no saben lo que significa no ser pobre. Si nadie a tu alrededor está conduciendo un BMW, no sabes lo que se siente cuando se conduce un BMW.
Y claro, en la época de Eusebio, la gente rica, los señoritos, los aristócratas, vivían en un castillo, en un palacio, apartados, no se juntaban. Sin embargo, en el siglo XIX aparece algo, que es la revolución industrial, la revolución urbana. Y entonces el tataranieto de Eusebio se muda de Écija a Sevilla. Y ahí descubre una cosa que los sevillanos conocéis muy bien, que es la Feria de Abril, que como bien sabéis, tal y como la conocemos hoy en día, se empezó a organizar en el siglo XIX. Y en la Feria de Abril, ¿qué pasa? Que se juntan en el mismo recinto ferial los señoritos de la Real Maestranza y... ¿Tú eres de la Real Maestranza? Ah, vale. ¿Cómo me llamamos? Bueno, se juntan los señoritos de la Real Maestranza y el pueblo llano. Y de repente, este Eusebio del siglo XIX descubre, coño, que hay gente que monta a caballo, que tiene su propio caballo y que tiene trajes caros. Y, joder, vive bien, y él no. Por primera vez en la historia, Eusebio y todos los Eusebios del mundo descubren que son pobres y que no les gustaría serlo. Es decir, que la pobreza no es una putada, es un problema y que por tanto tiene solución. Y ese es el momento para que aparezca el héroe de esta tarde, mi héroe de esta tarde, Karl Marx, y le diga, mira tío, eres pobre, pero podrías no serlo. Es decir, le señala el problema y le dice cómo podría ser la solución. Y el siguiente paso, una vez hemos problematizado la realidad, esto se lo habréis oído decir a Errejón muchas veces, hemos problematizado la realidad, no viene la solución. Lo que viene es señalar al culpable. Porque a nadie le importa la solución, lo que nos importa es el culpable. En el caso de esta historia, ya lo sabéis, el culpable es el señorito, el capitalista, el rico, el empresario, como lo queráis llamar. Y así es como creamos un primer producto político. Es decir, un producto en marketing es una solución a un problema. En este caso, Eusebio tiene un problema y la solución es, bueno, pues que tiene un enemigo, que es el rico, nos cargamos al rico, te quedas sin problema. Y ahora, cuidado un momento, esperad, porque ya me imagino lo que estáis pensando muchos de los que estáis aquí. Ah, pues muy fácil, salgo a la calle, me llego a este chico y le digo, a ver, tú pagas muchos impuestos, ¿verdad? El malo es el Estado, ya está, ya he creado un producto político. Cuidado, con esto llegamos a un nicho. Y ahora es cuando vamos a la parte donde Donald Trump y Pablo Iglesias y Hugo Chávez han perfeccionado la metodología marxista, que es cuando han conseguido convertir un producto político orientado a un nicho y lo han convertido en un producto de consumo masivo, un producto de mayorías. Porque claro, Donald Trump le llega a este chico y le vamos a suponer que eres un trabajador, que estás en Detroit, Michigan, y te acaban de echar porque tu empresa se ha deslocalizado y se ha movido a China. Y entonces Donald Trump te llega y te dice, a ver, tienes un problema, te gustaría recuperar tu trabajo, tu enemigo son los chinos. Vale, tenemos un producto para este chico, pero este caballero de aquí, este señor, no es un trabajador de Michigan, es un empresario de Los Ángeles, en California, y tú no vas a tener ningún problema. Tú ganas bien, nadie te va a echar. Tu problema es que te gustaría poderle echar un piropo a tu secretaria y no puedes porque estos progres con su agenda de la corrección política y el feminismo y su putísima madre no te permiten que digas lo que piensas. Y eso es lo que te cabrea. Y ese es tu problema, no tiene nada que ver con el otro. Y esta chica de ahí del fondo, vamos a suponer que es, pues yo qué sé, un policía de Texas. Y tu problema no es ni la corrección política ni los chinos. Tu problema es que tu vecino es mexicano y gana más que tú. Y te jode porque tú eres americana de toda la vida y de los que vinieron ahí con el Mayflower y resulta que los mexicanos ganan más que tú. Y eso te jode. Estos tres señores, el tío de Detroit, el tío de Texas, la chica de Texas y el tío de California, no tienen nada que ver entre ellos. Son tres nichos total y absolutamente distintos. Probablemente les gustan distintas cosas, tienen un estilo de vida totalmente distinto e incluso votaron a un tío totalmente distinto en el pasado. Pero veréis, los malos consultores de marketing se dedican a clasificar la audiencia en base a categorías estáticas. Pues eso, edad, sexo, género, localización, dónde estás, dónde vives, cuánto ganas. Eso es lo que hacen los malos, los
los perdedores, los pringadillos, los primerizos. Los buenos marketeros, los buenos consultores de marketing, los consultores de marketing que han leído a Marx, clasifican su audiencia basándose en las frustraciones de su audiencia, de sus consumidores, en lo que les preocupa, en sus problemas. Y resulta que la chica de Texas, el chico de California y el chico de Detroit, todos ellos tienen algo en común. Todos ellos tienen un problema. Están puteados y además tienen un problema. Así que el trabajo de Donald Trump ahora es convencerles de que tienen el mismo enemigo también. Es decir, que el chino, los liberales, progres, feministas, como los queréis llamar, y los mexicanos son, en el fondo, la misma persona. Y ahí lo podemos llamar el establishment. Ahí es cuando utilizamos este término que habréis oído alguna vez, siempre mal descrito, que es el significante vacío. Significante vacío es una palabra que no tiene un significado concreto, pero tiene infinitas connotaciones. Es como una letra de Héroes del Silencio. ¿A alguien le gusta Héroes del Silencio? Héroes del Silencio es un grupo que no sé si en Guatemala los conocéis. Héroes del Silencio, a todo el mundo le gusta, pero nadie tiene ni puta idea de qué significan sus letras. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo adapta a sus necesidades. Entonces tú escuchas Maldito Duende y dices, esta canción representa todo lo que siento yo por mi novia. Esta canción representa lo cabreadísimo que estoy con mi jefe. Cada uno lo pone su tal. Entonces, ¿cuál es en este caso el significante vacío? Tenemos el establishment, los malos, los burócratas de Washington y, por supuesto, si tenemos un enemigo, tenemos también una causa, acabar con ellos. Y la causa, además, tiene un nombre, Make America Great Again, que en vikingo significa hacer América grande de nuevo. ¿Y qué significa hacer América grande de nuevo? Lo que cada uno quiera. Para el señor de Detroit, América grande de nuevo significa una América que no comercie con China y donde él pueda recuperar su trabajo. Para el señor de California, la América grande de nuevo es una América sin progres donde pueda echarle piropos a su secretaria e incluso darle algún azote si hace falta. Y para la chica de Texas, América grande de nuevo es una América sin mexicanos, donde los mexicanos sigan trabajando en un Burger King y no tengan trabajos cualificados. Para cada uno, América grande de nuevo significa una cosa distinta y eso es el paraguas que aglutina a todas las causas. Y así es como creamos un discurso de masas. ¿Y cuál es el último paso cuando has creado un discurso de masas? Los malos marqueteros, los malos consultores de marketing político, esos que trabajan para partidos pequeñitos y tal, lo que hacen es, vale, pues tenemos esto, ganamos las elecciones. Pero el buen marxista, el buen consultor de marketing, lo que hace es intentar conquistar la hegemonía política. Y la hegemonía política, y con esto ya termino, es algo que también os lo han explicado siempre mal. ¿Qué es la hegemonía política? La hegemonía política no es algo marxista 100%, es algo que existe, está ahí. La hegemonía política son todos esos valores que compartimos como sociedad, incluso sin darnos cuenta de que los compartimos. Por ejemplo, de los que estáis aquí estoy seguro, no voy a preguntar para que luego nos peguéis y digáis que os estoy separando, estoy seguro de que muchos estáis a favor del matrimonio homosexual y otros en contra del matrimonio homosexual. Pero todos compartís una cosa que no os habéis dado cuenta. Todos estáis a favor de que exista el matrimonio. Y es más, os parece lógico que exista una institución llamada matrimonio regulada por el Estado. Probablemente en esta audiencia concretamente haya alguien un poco ANCAP que no le guste, pero en general todo el mundo comparte esa idea. Eso es hegemonía. Os diréis, pues no, Fonseca, esto es sentido común. No, no es sentido común. El sentido común cambia. Hace 40 años, si un tío hubiera llegado y hubiera defendido el matrimonio homosexual, le habríamos dicho que es un pirado, que está loco o que es un salido. Sin embargo, ahora es una idea aceptada e incluso que forma ya parte del mainstream. ¿Y cómo se cambia esa hegemonía cultural? Pues la hegemonía cultural se cambia tomando los centros de creación de opinión política.
y los centros de creación de sentido, que son las universidades, los colegios, los medios de comunicación, las redes sociales, YouTube, lo que queráis, conferencias como esta, todo eso son centros de creación de opinión. Y así es como poco a poco se cambia se consigue tomar la hegemonía política. ¿Y cómo notas, cómo sabes cuándo has alcanzado esa hegemonía política? Un día le preguntaron a Thatcher, Margaret Thatcher, política conservadora, por si alguien no la conoce, pero aquí gente joven. Margaret Thatcher era una política, pues vamos a poner muy de derechas, lo que sea que eso signifique, en Inglaterra, en Reino Unido. Un día la preguntaron, oiga, señora Thatcher, ¿cuál es su mayor logro político? La cosa de la que se siente usted más orgullosa en su carrera política. Y respondió, Tony Blair. Eso es lo que respondió. Tony Blair. Tony Blair, para los que no lo sepáis, era el político del Partido Laborista, o sea, lo que sería aquí como el PSOE, el político de izquierdas de Reino Unido. O sea, el enemigo, el antagonista de Thatcher. Sin embargo, pese a ser su antagonista, cuando llegó al gobierno Tony Blair, la influencia de Thatcher había sido tan grande que había tenido que utilizar buena parte de los presupuestos ideológicos con los que había contado Thatcher. Porque si quería formar parte de ese mainstream, no le quedaba otro remedio. Es decir, uno llega a la hegemonía política cuando incluso sus propios antagonistas, sus propios enemigos, se ven obligados a utilizar parte de sus premisas. Cuando incluso Hugo Chávez, siendo de izquierdas, tiene que aceptar el multipartidismo. O cuando los que le están ahora mismo intentando hacer la oposición a Hugo Chávez en Venezuela, creo que alguna vez... ¿Cómo se llaman? La MUD, eso, los de la MUD, al final tienen que terminar cogiendo parte de la política de Hugo Chávez y dicen, bueno, vale, nosotros llegaremos, haremos algo distinto, pero no vamos a restringir los trabajos que hay en PDVSA. No, PDVSA va a seguir una empresa que va a estar despilfarrando porque esto no podemos decir que no, porque si no vamos a dejar de formar parte del mainstream. Entonces, bueno, veréis que os he dado un ejemplo de Thatcher que no es marxista. Y es que todos los principios que os he dicho ahora, estas tres reglas, problematización, significante vacío y hegemonía cultural, no son patrimonio único del marxismo. La única diferencia es que los marxistas han sido los primeros, la primera escuela de pensamiento que cogió todos esos principios y creó una metodología de trabajo muy clara, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y que la podéis seguir si empezáis a leer algo de Theodor Adorno, Jürgen Habermas o compráis mi libro, donde también lo explicamos muy bien. Esa es la única diferencia, pero son principios que se pueden aplicar a cualquiera. Entonces ahora la pregunta, y ya con lo que os dejo para el siguiente ponente y luego para el turno de preguntas, es ¿cómo podemos aplicar o cómo podéis aplicar todo este tipo de herramientas para convertir el libre mercado en un producto político que pueda competir con todos esos otros productos políticos tan abominables de los que estamos hablando estos días? Y muchas gracias. ¿Te suena un empresario que se llama Larry Flynt? Larry Flynt, bueno, probablemente todos los que estemos y todos y todas los que estemos aquí hemos sido en algún momento consumidores de sus productos. Este hombre es paralítico. Murió, le dispararon en un atentado en los años 80 un grupo de extremistas ultraconservadores, simplemente porque este hombre quería publicar algo que al final consumimos todos, que ya sabéis a lo que me refiero. Con esto quiero decir que la libertad de expresión, aunque parezca que la damos por garantizada, siempre hay grupos que intentan torpedearla, unos con violencia, otros haciendo scratches, otros haciendo boicots. Por ejemplo, es verdad que los grupos de ahora mismo, Podemos, etcétera, le encanta hacer scratches, o grupos de extrema izquierda les encanta hacer scratches a eventos de género, pero tampoco olvidemos que hace 3 meses el Corte Inglés tuvo que retirar una campaña de publicidad porque un grupo que ahora, por cierto, se van abogando por la libertad de expresión, que se llama Hazte Oír, hizo un boicot diciendo que es que no podían hacer una campaña donde salía una pareja homosexual, porque es que, claro, eso normaliza la homosexualidad. Entonces, te quiero decir, la libertad de expresión, realmente es que hay muy poquita gente que realmente está a favor de la libertad de expresión. Lo que pasa es que hemos llegado a un consenso y nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues casi es mejor dejar a otro que dejar a todo el mundo que pueda decir lo que quiera. Pero, ya te digo, hay muchísimos grupos que
que están ahí en las clases, y ya te digo, no solamente en la extrema izquierda, sino también en la extrema derecha. El mejor consejo que te puedo dar de vida es no hagas caso a tus profesores, haz tu vida. O sea, y lo siento... Pongo un corolario, a no ser que tu profesora sea Alicia Guerra, en cuyo caso, hazla caso en todo lo que te diga. Pero, no, mira, vamos a ver. Cuando tienes... ¿Cuántos años tienes? 17. Cuando tienes 17 años... te crees, en el fondo, aunque pueda ser muy rebelde, piensas que tu profesor, joder, es un tío adulto, sabe de lo que va la vida, tal... Y a medida que vas creciendo, te das cuenta de que probablemente tu profesor, quitando el ejemplo de Alicia, es un pringao. Es un pringado como lo puede ser tantos otros adultos que no tienen... Sí, han aprobado una oposición. Fin. Eso no significa que te pueda dar consejos ni de cómo debes de pensar políticamente, ni de qué tienes que hacer. Si yo hubiera hecho caso a mis profesores, probablemente no estaría aquí hablando hoy. Sería uno más, no sé. Hombre, vamos a ver... Toda campaña de marketing, a ver, yo aquí os he dado un lienzo de 10 minutos, hacen falta más cosas. También yo a todo el mundo le recomendaría un libro que se llama La mente virtuosa, creo, en inglés se llama The Righteous Mind, en español sería La mente virtuosa, de un autor que se llama Jonathan Haidt y que explica muy bien cuál es la mentalidad, cómo funciona la psicología de un progresista, sobre todo muy centrado en Estados Unidos, un conservador, y la psicología de un libertario incluso, y los valores y tal. No es un libro que juzgue, o sea, de hecho, tanto el libro como yo sostenemos que no hay cosas buenas ni malas, o sea, hace falta gente de izquierdas y gente de derechas. Necesitamos gente en una sociedad que sea más conservadora, más ordenada y diga, cuidado, yo me quedo protegiendo lo mío, y gente que vaya un poquito más para adelante y monte empresas y tal. Curiosamente, casi todos los empresarios, casi todos los emprendedores suelen ser de izquierdas. Entonces, bueno, ahí lógicamente hay elementos de psicología y retóricas que no puedes utilizar, pero probablemente no puedes utilizar la envidia, pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre... hay muchos problemas más allá de los impuestos que pagas que se pueden solucionar con el liberalismo sin recaer en la envidia o en ningún instinto feo, sin ningún instinto bajo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la burocracia. Estoy convencido de que si alguien pudiera... Mira, a mí me llama la atención, yo vengo de República Checa, yo vivo en Praga, y ahí estaba dando una charla, pues en un evento muy parecido a este, en la LibertyCon, que lo organiza Students for Liberty, una asociación de liberales, libertarios o como os queráis llamar, y era curioso porque te encontrabas a una audiencia totalmente distinta a la que ves aquí. Por ejemplo, estaba una chica que se llama Lucy Vojkova, que es la principal activista de los derechos de los transexuales en República Checa. Y esta señora ha llegado al libertarianismo o al liberalismo. Ella es bastante radical, además, es ANCAP total, o sea, anarcocapitalista, para los que no lo conozcáis. Esta señora, claro, se ha encontrado con que ella quiere poder cambiarse de sexo y que el Estado la reconozca como que ahora es mujer, ya no es hombre, y se ha encontrado con un muro. Entonces, ella ha problematizado su condición de transexual, y el culpable, en vez de decir que el culpable es el capitalismo, para ella, en su discurso, el culpable es el Estado. Ahí no estamos hablando de envidia, y estamos atrayendo a un nuevo nicho que ahora mismo probablemente no le está apelando ningún movimiento liberal español.